Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Desde ya, para los que no me conocen, mi nombre es Ignacio Malerba, profe de Tecnología 1 y 2 en lo que es la licenciatura de Criminalística. Bienvenidos a un compañero que ahora van a conocer y que me interesa mucho que les dé una mirada. Bienvenidos a todos también a los que nos van a ver en el canal de YouTube. Esto ya va a quedar registrado porque la verdad tenemos hoy con Lourdes Amá, exalumna de la casa también, una mirada que le queremos proponer y que creo que está surgiendo desde un punto interesante y desde una preocupación que la mayoría de los alumnos están teniendo a partir de segundo o tercer año, ahora vamos a empezar a hablar, que es si realmente tengo la salida laboral que tanto me importa sobre la carrera que estoy estudiando. Así que más temas o preámbulos no quiero ir. Quiero directamente entrar en el hueso y darle la bienvenida a Diego. ¿Querés ir dándole vos el mic o se lo paso yo? Y que te presentes tranquilamente con todos los chicos y que cuentes un poquito cómo nació todo esto de ADN Criminalística. Bueno, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Lourdes por invitarme a participar, muchas gracias a todos por estar. Bueno, yo soy Diego Álvarez, yo me recibí de licenciado en Criminalística en 2015, o sea, ahí finalicé mis estudios, me acuerdo que la tesis fue el año siguiente, así que bueno, pero más o menos 2015. Y yo lo que desarrollé mientras estaba estudiando, que creo que es uno de los puntos que quiero aprovechar a destacar y a comentar, es bueno, una empresa que es ADN Criminalística. Algunos tal vez la conozcan. En donde nosotros empezamos, cuando yo digo nosotros porque bueno, el que no pudo venir, que es Carlos, nada, estaba con mucho trabajo y no pudo venir, pero bueno, somos los dos quienes empezamos mientras estábamos estudiando. Y mientras estábamos estudiando, también surgió, particularmente yo en ese entonces, que empecé a trabajar de todo lo que era la parte privada, de lo que tiene que ver con la criminalística en el ámbito privado, que es lo que les vengo a hablar un poco, y era algo que nos generaba, hablando siempre de general, ¿no? Nos generaba mucha incertidumbre, porque nosotros lo que siempre pensábamos, si bien uno cuando ingresa a estudiar criminalística piensa muchas cosas muy distintas, ¿no? Con las que se va pensando, uno de los puntos era, bueno, de qué voy a ejercer exactamente. ¿Voy a ir a la escena del hecho? ¿Voy a estar como perito en un laboratorio? ¿Qué es lo que voy a hacer exactamente? ¿Tengo que ser amigo de un político? Que yo me acuerdo que esto decía mucho. ¿Tengo que tener palanca política para ingresar en una fuerza de seguridad? ¿Tengo que estar en una fuerza de seguridad? ¿Son solamente los policías los que ingresan a criminalística? Son un montón de preguntas que uno se va haciendo y que, un poco dependiendo de la institución también, ¿no? Yo soy egresado del IUFA, de la Policía Federal, y en la institución, lo sigue siendo, creo, es un poco más afín a las fuerzas de seguridad, ¿no? Por una cuestión lógica. Entonces, siempre cuando la pregunta venía a la mente de los estudiantes, la respuesta era, si no lo ejerces en una fuerza de seguridad, no lo ejerces en ningún lado. O te decían, bueno, en los fueros, como perito inscripto en las listas. Y la verdad que en el tiempo, y en el poco tiempo, lo bueno, es que nos fuimos dando cuenta que no es así. Que de hecho, ya en el tiempo en el cual yo estaba estudiando criminalística, ya había muchas empresas que estaban buscando un perfil de criminalista. Muchas empresas no lo sabían que existía, y esto es un punto también, que obviamente son los que más, los que en el tiempo, históricamente han requerido por la particularidad del trabajo, como son los peritos en siniestros, en seguros. O sea, por el tipo de tareas que tienen que hacer, que es la inspección ocular y todas cosas que el criminalista las hace en una escena. Bueno, son más comunes, digamos, o eran más comunes en ese tiempo de pensar. De hecho, yo tenía una materia que era ¿cómo era? Investigación de fraudes en seguros y siniestros. Alguna cosa así era. Me acuerdo de un título largo, que ya no existe más esa materia igual, pero en ese programa estaba. Y lo cierto es que hay muchísimos rubros en los que uno puede explotar su título de criminalista, y muchas veces incluso los empleadores no lo saben. Y de a poco, a medida que el criminalista se va metiendo un poco en la parte privada, en las empresas concretamente, en las compañías, no necesariamente en las empresas privadas, sino también empresas públicas, ¿no? Y en otros tipos de rubros que no son las fuerzas de seguridad, va pasando más que
las búsquedas laborales están más dirigidas a ese tipo de perfil. Yo creo que a partir de ahí, como una introducción, estamos viendo una segunda cara de una moneda, donde creo que la mayoría de los que están acá presentes o los que después nos van a ver en el canal, se preguntaron todo lo que recién menciona. Si la fuerza de seguridad es el único lugar donde tengo una posibilidad, y cuando empezamos a hablar con Diego y nos empezamos a conocer, empecé a levantar esa vara, donde a mí también, que no soy de criminalística, yo soy tecnólogo, siempre me dediqué a la parte informática, empezó a generar una relación porque empezamos a ver que los licenciados en criminalística con los de tecnología empiezan a tener más contacto de lo que yo creía, y que ellos me empezaron un poco a abrir la mente, porque después les voy a hacer obviamente preguntas que ya estuvimos conversando en otros ámbitos, pero es muy interesante empezar a entender de que hay investigaciones, corregime, obviamente que sos el indicado, hay investigaciones que se necesitan tener la mirada y los perfiles de un licenciado en criminalística y los tecnicismos de uno de informática para generar un desarrollo de un software en particular, pero se empiezan a vincular. Es decir, me empezó a llamar mucho la atención esa interdisciplina en un mismo espacio, en un mismo lugar, donde seguramente ya Diego empezará a contar. Como para también darle una intro, no sé cuánto ustedes consideran que la tecnología está atravesando a la licenciatura en criminalística, todo lo que es la investigación. Desde mi parte y todo lo que vengo trabajando, eso es otra bandera que, por lo menos de mi parte, empiezo a mostrar. Consideren que la tecnología atraviesa a todas las áreas, a todas las profesiones, de mayor o menor manera y con menor o mayor profundidad, pero las tecnologías están siendo incidentes en cada uno de nosotros. Entonces, cuando ese pensamiento lo empiezo a divulgar y encima me encuentro con personas y profesionales que me están dando un poco el aval de lo que existe en el mercado, yo creo que era la oportunidad de generar este primer espacio educativo para que ustedes empiecen a tener una visión de que hay algo más que las fuerzas de seguridad. A nivel tecnología, según la experiencia que estás teniendo dentro de estas empresas o organizaciones públicas y privadas, ¿ves que justamente tiene un impacto y una profundidad tan importante de lo que vos creías? Sí, mira, tengo varios ejemplos incluso para Dale. la integración que hay hoy en día para lo que es, si se quiere, tecnología y criminalística, hubiese sido inimaginable hace 5 años, les diría. Porque pasaron tantas cosas y de hecho la gente se acostumbró por la cuestión de la pandemia y demás, y se dio cuenta que hay muchos medios, los medios presenciales, que en realidad nosotros somos criminalistas. ¿Y el criminalista qué hace? Investiga elementos, por lo general físicos o digitales obviamente, pero elementos en principio físicos, o sea, uno habla de la escena del hecho y demás, ¿sí? Y una de las cosas que se tiene que adaptar sí o sí, porque si no se va a quedar fuera de la actualización, digamos, del desarrollo tecnológico, es, bueno, cuáles son las técnicas que están utilizando los fraudulentos hoy en día, los delincuentes en general. Y de hecho, algo que le tienen que dar mucho valor ustedes al título, no es que ustedes son peritos técnicos, o sea, más allá de que es una carrera sumamente técnica, y por eso también es importantísimo la presencialidad, ¿no? Porque es algo que necesita práctica, sino que ustedes van a desarrollar con todas las materias que tienen, que son ciencias de todo tipo, o sea, tienen ciencias sociales, pero muchísimas ciencias biológicas naturales, que los obliga prácticamente a tener una mirada, por lo menos general, de diferentes ciencias, que les da un pensamiento muy lateral también. Y tienen que darle mucho valor a eso, porque algo que yo estoy viendo hoy en día, yo hoy en día estoy trabajando mucho en fintech, que está muy de moda ahora con todo lo que es las empresas de inversiones y demás, las plataformas de inversiones que se están integrando con cripto, se están integrando con pagos con QR, se están integrando con tarjetas innominadas, un montón de cosas que se están desarrollando, y está pasando a ser todo como un hub de pagos, ¿sí? Diferentes formas de hacer pagos con diferentes también monedas, porque podemos hoy en día hacer pagos con FCI, con los que son fondos comunes de inversión, podemos hacer pagos con MEP, o sea, ya está habilitada la posibilidad de hacer pagos con dólares, pero estando en mi celular en el formato MEP, y yo le pago al del kiosco con eso. Entonces,
algo que estoy viendo en el desarrollo de las tecnologías de hoy en día, que obviamente hay que adaptarse a esto y hay que adaptarse a las modalidades de fraude, son dos cosas. Primero, que el criminalista tiene que adaptarse a todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, y el de ciberseguridad tiene que tener una mirada criminalista, porque la ciberseguridad no deja de ser un ciberfraude. Y más allá de que hay una parte de seguridad tecnológica que debe ser desarrollada, como son los ataques de día cero, bueno, eso lo sabrás más como tecnólogo, y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con desarrollo tecnológico en seguridad, está la parte soft, la parte más humana, que básicamente es engañar a las personas. Y eso no va a dejar de existir, pero no va a dejar de existir social. jamás. La ingeniería social, exactamente, o el cuento del tío. Que el cuento del tío existió siempre. Y existió desde que no tenemos tecnología, existe el cuento del tío. Y hoy en día, por más medidas de seguridad, segundo factor de autenticación, lo que quieras, que le quieras poner, con hacerte el cuento del tío por un WhatsApp, yo te puedo conseguir los datos de acceso. Y con los datos de acceso puedo generar un hackeo. Y con el hackeo puedo hacer una filtración de datos. Y esa filtración de datos puedo publicarla en la Deep Web. Y así voy generando todo un delito que obviamente tiene que estar involucrado el criminalista. Hoy por hoy, ¿la mayor demanda está en la fintech? ¿O hay otros rubros que vos veas que se mueven? Yo creo que hay una burbuja igual en tema fintech, pero por una cuestión de que las aplicaciones en este último tiempo se desarrolló muchísimo en el tema fintech y en el tema inversiones. Hay una palabra que no quiero usarla, pero se utilizó tanto que hay que decirla, que hubo una democratización, ¿no?, de la economía y de las tecnologías. Entonces, pero es cierto, de alguna manera las personas ahora sabemos un poco más de... Perdón que yo voy a hablar de finanzas, pero es de lo último que estuve como trabajando con gente de... Y ahí voy después al segundo punto, ¿no? Pero es algo que la gente misma ya se está dando cuenta. Dice, bueno, voy a comprar dólares, pero ¿qué hago? ¿Los guardo abajo del colchón? No es tan conveniente porque sé que si paso un año pierdo un 6%, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, le voy a poner un fondo común de inversión que me dé 7%. Bueno, está tanto eso en el pensamiento de la gente que la gente está empezando a utilizar estas aplicaciones. Y por eso hay interés en desarrollar más tipos de tecnologías que permitan pagar incluso con estos tipos de activos financieros. Bueno, pero entonces, perdona que te interrumpa, lo que vos contás es un poco la necesidad de nuestra sociedad del tener alguna otra salida y generar inversiones como para poder apalear los diferentes momentos políticos que atravesamos a nivel país, que sabemos que siempre son altibajos y que parece un electrocardiograma, y eso le da lugar a que el ciberdelincuente empiece a buscar y se generen nuevos nichos. Entonces, yo siempre más o menos con los chicos, cuando estoy dando algo de intro de tecno, tengo unas variables y tengo unos ejes. Es decir, el delito siempre estuvo, lo que pasa es que cada vez que se inyecta una nueva tecnología, aparece un nuevo ciberdelincuente que encuentra un nicho nuevo para explotarlo. Tal cual. Digo una tontería, estamos orientados... No, y te agrego algo. Yo hace poco di una capacitación sobre phishing a una empresa de fintech. A ver, no somos... Otra salida. Por eso, o sea, no somos especialistas en phishing, pero somos criminalistas. Y el criminalista estudia delitos. Y el phishing es un medio por el cual se hace un delito porque estamos hablando de fraude. O sea, no dejamos de hablar de engaño acá. Y de ingeniería social, o sea, bueno, todo lo que tenemos que hacer para convencer a las personas de que nos brinden sus datos de acceso. Y bueno, lo que está sucediendo, y te agrego este dato, es que el phishing, si bien las personas son más conscientes hoy en día de darse cuenta, bueno, cuál es el enlace, este enlace no lo tengo que tocar porque tengo que mirar el dominio, que no sea distinto, ese tipo de cosas que uno ya las conoce, o cuando le llega un mensaje de texto de correo argentino y les dice el paquete está en... Bueno, toca este enlace para hacer el seguimiento, uno ya dice, bueno, me está mandando el teléfono 46 empieza, esto es de la India, no es de acá. Se da cuenta la gente. Si bien es más consciente, los ataques de phishing aumentaron un 300% los últimos 3 años, entonces hay más filtraciones de datos por culpa del phishing, porque tenés 1% de las personas que representan, no sé, si la empresa tiene 1000 empleados, y son 10. Con uno tengo acceso a la empresa. Claro. Es así. Claro. Y eso desde una mirada de organizaciones, y yo también ahora te quiero llevar por el lado de el civil, la persona, como único usuario. La tasa de ciberdelitos obviamente va aumentando de una manera muy alta y muy rápida. Hay más capacitaciones, hay más
notas en las teles o hay una forma de concientizar. ¿Por qué crees que está sucediendo que se trata de generar algunas herramientas para tratar de minimizarlo, pero se están encontrando resultados opuestos? Yo creo que se están desarrollando las tecnologías de manera tan avanzada que uno está siempre detrás, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con la carrera en la que uno está cuando está persiguiendo el fraude. Yo me concentro en fraude porque es el delito que creo que es más común en este tipo de actividades. Pero lo cierto es que, por ejemplo, ¿hace cuánto que salió ChatGPT? ¿Un año y medio será? Sí, 23, finales del 22, perdón. Hace muy poco. Y ya tenemos un montón de estafas que están basadas en IA y en speech, que lo crean con ChatGPT. O sea, tenemos un montón de herramientas que están siendo utilizadas ya por los ciberdelincuentes y no sabemos cómo enfrentarlas. O sea, o tenemos que encontrar las maneras, las herramientas de decir, bueno, hay un porcentaje que no lo puedo prevenir, pero lo puedo mitigar un poco. Bien. O puedo hacer algo para que no sea tan fuerte el impacto, que esa es la cuestión también. Los chicos que están estudiando las carreras o los ya egresados, si vos les tenés que dar un consejo, ¿cuáles son los primeros cursos, carreras, especializaciones, diplomaturas? Por un lado, ¿qué consejos les das? ¿Y en qué nichos ellos tendrían que empezar a ver dónde hoy está esa posibilidad laboral que ellos tienen? Que por eso lo llamamos al espacio de hoy Criminalística 2.0, ¿no? Del darle esa visión a todos ustedes y a todos los que nos van a ver, del dónde puedo empezar a reponer mi esfuerzo para realmente tener una salida laboral y una oportunidad. ¿Por dónde podemos ver la educación? ¿Qué es lo que les recomendás que vayan a hacer? Bueno, primero, el primer consejo sería que ustedes piensen qué es lo que quieren hacer de la criminalística, porque la criminalística es como la medicina, no van a poder aplicar todo, o sea, olvídense de eso. Incluso si ingresan a una fuerza de seguridad, van a aplicar. Si dicen, o sea, yo pensaría, ¿no? Uno pensaría, ¿qué es donde más puedo aplicar lo que estudié, de todas las materias que estudié? Bueno, la escena del hecho. Ponele que sí, ponele que vas a aplicar un poco de balística, un poco de papiloscopía, un poco de escena en general, pero después todo lo del laboratorio, olvídate, no lo vas a aplicar. Y es más, procesalmente no lo podrías hacer, de hecho. Entonces ahí ya te estás obviando química, física, todo lo que estudiaste de esas materias. Entonces la primera cuestión es, ¿qué quiero hacer de la criminalística? ¿Para dónde quiero ir? Y tomarlo como si fuese medicina, porque es una gran carrera que después uno elige cuál es la especialidad. Lo que tiene bueno la criminalística, y esto insisto, es que uno logra un pensamiento lateral que no los tiene la mayoría de los profesionales. Y incluso cuando yo interactúo con personas de IT o de ingeniería que están desarrollando plataformas, es increíble cómo no se dan cuenta de cosas que para nosotros son obvias, pero para nosotros son obvias. Es que nosotros somos cuadrados, es decir, nos enseñan una técnica de programación, de diseño, de algoritmos, que claramente estamos ciegos. Por eso es importantísimo comunicar hoy a todos del que las dos áreas se tocan y mucho, y tienen que interactuar. Es increíble lo que fui descubriendo y por eso quería generar este espacio. Por favor, continúale para... No, bueno, o sea, para planificar el desarrollo de herramientas de prevención, pero ni se imaginan lo útil que es un perfil de criminalista, no tienen ni idea. O sea, ustedes quieren desarrollar el área de fraude de una empresa nueva, de una startup, que hay un montón ahora, bueno, vayan por ahí. Si les interesa el tema fraude y cómo crear reglas antifraude, de prevención, de mitigación y de investigación. Perdóname que te voy a cortar. Es decir, que la prevención pasaría a ser una de las herramientas, no, pero una arista más dentro del perfil de un licenciado en criminalística hoy, ¿o siempre lo fue? Yo creo que siempre lo fue, porque uno siempre se basa un poco en lo que sucedió para lo que viene. O sea, siempre la base de uno es, bueno, ¿cómo fueron las situaciones de fraude hasta ahora para yo prevenirlas? O sea, siempre es así. Por más que hay formas de evitar eso, ¿no? O sea, yo digo, bueno, puedo crear escenarios que eso tampoco lo van a hacer los de IT. Por eso, o sea, no es para desprestigiar al perfil del tecnólogo, del que sabe de código, pero el que sabe de código es cierto que necesita un poco de instrucciones. Entonces, ahí es cuando ingresa el criminalista y le dice, ¿pero vos pensaste en un escenario en el cual si hace esto, esto y esto, se puede sacar la plata por acá? No, te van a decir. La verdad que no, y qué loco. Y te va a volver a preguntar,
pero no es por algo, es por la formación, el tipo de formación que tienen. Son unos genios creando plataformas, diseñando herramientas, pero necesitan esa instrucción y esas simulaciones a veces para entender qué es lo que tienen que hacer. Entonces ahí tienen una parte muy importante. Diego, bueno, yo estoy recién recibida, por así decirlo. Me enteré después de recibida un poco que existía todo este mundo en el ámbito privado y también todo este concepto de prevención en la criminalística. Te quería preguntar a vos si recordás cuando fuiste estudiante o al principio de tu carrera, ¿en qué momento empezaste a entender que la prevención también era parte? Porque nuevamente nosotros por ahí no somos tan cuadrados como los de tu palo, pero no, pero sí realmente a veces la formación de uno lo lleva a esto, a decir, bueno, solamente vas a conseguir trabajo en la fuerza, en otro lugar ni lo intentes, a lo sumo en los fueros, a lo sumo como perito de parte, pero nada sale de ahí. ¿En qué momento vos empezaste a ver que realmente esto se abría y que también lo querías para vos? No sé si en algún momento pensaste en trabajar en una fuerza o no, pero... Sí lo pensé, creo que todos lo pensamos en algún momento, por lo menos al principio. Lo pensamos porque lo vemos así, vemos CSI. ¿Se escucha? Ahí. Sí. Vemos CSI. En mi caso me gustaban mucho los libros de Agatha Christie, los de, bueno, Hércules Poirot y todo. A alguno le gustaba de seguro, estoy seguro. Y a mí me encantaban. Bueno, yo me guié por eso para estudiar criminalística. O sea, más alejado de la realidad imposible. Sí, imagínense, yo creo mucho más alejado que CSI. Pero bueno, en algún momento uno piensa en ese perfil de, bueno, yo yendo a la escena, yo interviniendo en el lugar del hecho, en el laboratorio y demás. Contestando la parte de prevención, yo tuve la suerte, si se quiere, mientras estaba estudiando, de ingresar, de ser esas personas que se metieron siendo como criminalistas a un entorno que era muy distinto. Yo no voy a mencionar ninguna empresa, pero me metí en una empresa de e-commerce muy grande y ahí estaban también desarrollando el área de fraude. Y lo que hacíamos era, analizábamos los casos, determinábamos si eran perfiles de fraude y a partir de eso creábamos las reglas para detectarlos y prevenirlos. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta que era más por el lado de la prevención y de hecho eso es algo que tiene que tener en cuenta el criminalista, ¿no? O sea, más allá de la investigación, que es hermosa la investigación, o sea, creo que es lo más lindo de la criminalística, tiene que pensar en la prevención que es un poco más aburrida, pero bueno, pero es importante para la criminalística. Sí, no sé si aburrida, yo creo que el criminalista el punto a favor que tiene también es que conoce el delito, porque lo ves, porque lo estudiás y porque el estudiar del post también te da herramientas para poder trabajar el antes, que justamente es esto que hablamos de prevención. Exacto. Las herramientas las tiene el criminalista porque es el que conoce puramente el hecho, de lo que se tiene que cuidar y todo. Sí, es una mirada más y en una compañía es una mirada que le sirve, porque el fraude es pérdida de plata. O sea, véanlo siempre, y esto también es importante, y contestando tu pregunta, yo me voy saltando a veces, tengo ese problema, pero contestando a la pregunta de qué es lo que tienen que estudiar, yo creo que las carreras en el futuro, no hablo de ninguna particular, porque no la sé bien igual, pero en el futuro tienen que estar muy emparentadas también con lo que tiene que ver con carreras de administración de empresas, pero porque tiene que ver mucho con cómo es una organización. Y el criminalista no aprende mucho de eso, de cómo funciona una organización, y lo digo organización en términos generales, o sea, lo digo, cómo funciona el Estado, o sea, cómo funciona la empresa y por qué necesita comercialmente hacer esto y no hacer esto, o técnicamente no puede desarrollar algo porque comercialmente no le conviene. O sea, este tipo de interacción y de entender cuáles son las áreas y demás sería importante porque fraude es un área más y es justamente lo que tienen que defender. Y más en un ámbito privado. Sobre todo en un ámbito privado que es difícil a veces darle explicaciones al directorio de una empresa y decirle, mira, tus usuarios van a tener una experiencia mala, pero te aseguro que te voy a proteger mucha plata. Porque ellos lo que quieren es que el usuario esté contento. Y te va a venir alguien de producto o de marketing y te va a decir, no, pero ¿cómo que no podemos sacar todavía el producto? No, porque no está listo. Y tenés que convencer al directorio de que no lo hagan. ¿Qué estudian? Ciberseguridad, administración de empresas, sí. ¿Qué más? Administración de empresas sería uno. Todo lo que tiene que ver con economía descentralizada, yo creo que es el futuro, particularmente es mi pensamiento. Hablamos de blockchain. Blockchain, cripto. Ok, ahí. Hay un montón de charlas ahora en base a cripto. Bueno, hay una certificación en fraude en cripto ya. Contale, o sea, y esto es importantísimo también.
vean cuáles son las certificaciones que hay de afuera. Estudien un idioma, estudien inglés si pueden, porque esto es importante, y vean cuáles son las certificaciones, porque las certificaciones les abre proyectos. Ahí les menciono dos. Bueno, este que les decía de certificación en fraude en cripto, que ya existe, y hay una que se llama Certificate Fraud Examiner, que es de Estados Unidos, es básicamente el certificado de examinador de fraude, que es muy bueno que lo tengan, porque muchas empresas, sobre todo si quieren trabajar afuera o para afuera, o sea, no necesariamente irse del país, o sea, hay muchas empresas acá que trabajan para empresas de afuera y necesitan inglés y necesitan que estén certificados en fraude y que conozcan todas las modalidades de fraude. Eso les da una amplitud mental increíble. O sea, si algún escenario les faltaba, lo van a tener ahí, justamente. En el 2018, creo, 2019, la tasa era menos del 50% de la gente que tenía wallets o billeteras virtuales. Nos atraviesa el 2020 con la pandemia y hoy por hoy cada persona tiene aproximado una media de 3 wallets por cada celular. En el futuro sale blockchain y todo lo que es cripto, una moneda del que se habló hace unos años como una forma de tratar de tener algún tipo de cambio, en este caso otras divisas, y donde tuvo un pico donde todos fueron a comprar una cripto muy conocida como Bitcoin y ahora medio se durmió ese ambiente. Entonces, si vos lo que estás diciendo es que blockchain y las criptos no es el futuro, sino es el presente, pero van a tener una explosión muy rápido para vos. Sí, y va a continuar por ese. Yo creo que todo va a continuar por ahí. Hay muchas cosas que hay que prestar atención. Para darles un ejemplo, porque sinceramente son muchos los aspectos también. Todo lo que tiene que ver con, y esto lo discutí hace poco, por eso lo traigo a colación. Nosotros tenemos una disciplina, una subdisciplina dentro de la criminalística que es la pericia caligráfica, escopométrica, bueno, lo que quieran, que es el documento, ¿sí? Lo cierto, después de la pandemia, más que nada, y bueno, iba a pasar de todos modos, es que cada vez estamos utilizando menos documentos físicos. Y es una costumbre que quedó de la pandemia que tenés un certificado médico, tenés una receta, tenés lo que sea, mándamela por mail. No tienen idea la cantidad en pandemia de casos de fraude que hubo con eso. O sea, increíble. Y a mí me preguntaban, se los digo, porque a mí me preguntaban, me decían, me mandaron esto, ¿me puedes decir si es falso o no? No sé. O sea, es como, voy a los libros que yo estudiaba, de criminalística, de documentos, no dice nada de esto. O sea, no sé, es un PDF. Es lo único que sé. O sea, una imagen. ¿Y qué tendríamos que estudiar para analizar eso? Bueno, ¿qué terminó pasando? Gracias a nuestro pensamiento lateral, yo creo que tiene que apelar mucho a eso. Empezamos a investigar. ¿Qué hacemos? Hay un montón de herramientas, les puedo asegurar, que los ayuda a detectar manipulaciones digitales. Hecha por un ingeniero en sistema. Obviamente, y seguramente con la guía de algún criminalista. No, pero investigar, prevención, son dos palabras que desde nosotros y desde Ocasal empezamos a tratar de llevarles. Algo que por ahí no se nombra tanto, repito, no soy de la carrera, pero siempre escuchaba esas dos palabras muy tibias o casi nulas. Entonces era muy importante que escuchen a Diego, que justamente es prevención uno de los lugares, la investigación sobre algo nuevo y algo nuevo siempre va a existir ahora porque tenemos la tecnología. Las tecnologías, cada un mes está saliendo algo nuevo. Después tenemos hitos mucho más grandes, ahí ya me metería en todo lo que es tecno, pero están apareciendo hitos demasiados fuertes y cada vez en muy corto tiempo. Ni hablar de los que son autos eléctricos, blockchain y todo lo que es la parte de cadena de bloques, está acelerada directamente, ya no tiene un freno y creo que este es un lugar nuevo para ustedes. Ciberseguridad, blockchain, ¿qué otra cosa tienen que estudiar? Big Data. Big Data. Okay. Hay una diplomatura, no, hay una maestría en UBA ya de Big Data, si no me equivoco. Sí, bueno, yo en su momento, y esto les cuento como anécdota, me tocó un proyecto del Estado en la época de Macri, en donde teníamos que analizar, bueno, igual lo puedo contar, sí, pero teníamos que analizar básicamente los subsidios. Y teníamos que determinar cuáles eran fraudulentos. ¿Y qué hicimos? O sea, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que involucrar a mucha gente que sabía usar Python. Porque hablábamos de tanto manejo de información que las ideas estaban, sabíamos qué buscar. Pero era tan grande, tan masiva la información, que no lo podíamos meter en un Excel y decir, bueno, filtrarme por Formosa, no sé. No, estamos hablando de millones de personas.
Entonces ahí, algo que también como sugerencia, si les gusta todo lo que es código de programación, no les digo Python, pero SQL, Java, o sea, Motores de base de datos. sí, o sea, lo que quieran y lo que les guste también, porque eso también es un punto. Y tampoco le tengan miedo a cosas muy distintas. Yo no sabía nada de código de programación. Y si hoy lo usase, fue para ese entonces, ¿no? Tampoco me acordaría, de hecho. O sea, es algo que supe aplicar en ese momento. Pero no le tengan miedo porque son cosas que las pueden aprender. Y algunas cosas incluso son códigos más sencillos. Python es un código más simple. Como el HTML también. Bueno, sí, que ya quedó como medio desfasado, pero son códigos simples. O sea, se pueden usar. Algo de desarrollo, sería un concepto básico de desarrollo, estamos diciendo, para los chicos Sí, de licenciatura. No, más que no nada una para la carrera, porque búsqueda. me han planteado a veces algunas exalumnas del quiero estudiar analista de sistemas. Y yo que pasé por ahí, yo digo, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces está bueno por ahí aclarar del que son algunos cursos, podríamos decir, o una Sí, sí, especialización ya de un año, directamente, no claro. una carrera nueva. Voy haciendo el repaso. Sí. Ciberseguridad, blockchain, todo lo que es cripto, un poco de desarrollo de lenguajes modernos que puede ser Python, base de datos. ¿Qué otras áreas podemos tocar? Todo lo que es contable. Hay una pata, o sea, lo que les cuento por qué también les menciono tantas áreas. Yo trabajé 6 años en una Big Four, que son empresas de auditoría y consultoría, en donde era un área en el que básicamente caían todos los proyectos que no sabían cómo resolverlos. O sea, era así. Y obviamente la mayoría de lo que era fraude, posible corrupción, porque eso también lo manejaban. Todo lo que tenía que ver con delitos caían ahí, directamente. Y lo que sucedía mucho es que había delitos del tipo contable. Tenían lo que sería el cocinar el balance, ese tipo de cosas. Obviamente, estén al lado de un contador, porque van a necesitar un contador que entienda cómo lo vinculan determinado asiento con un libro diario y demás, pero ustedes sepan un poco la base, porque ahí también es, y acá vuelvo a lo mismo de lo que decía con la gente de Haití. El contador le cuesta mucho también entender escenarios de fraude. O sea, sabe mucho de contabilidad, de números y demás, dónde va, si va en el debe, en el haber, pero de fraude no. Entonces ahí es cuando ustedes le preguntan, que a mí me ha pasado, te hago las preguntas que tengo que hacer para entender la situación, y ahí trato de pensar en situaciones o escenarios posibles de fraude. Entonces ahí está bueno que tengan una base contable. Y eso es una de las cosas que creo que es... ¿Qué también tenemos que cambiar en la educación dentro de las carreras de licenciatura en criminalística? Ya que desde acá subsede Buenos Aires se viene hablando y hay una planificación a tratar de mover algunas fichas, obviamente con el ingreso de tecnología. Para dejar un mensaje a todas las facultades, más o menos qué materias de las que ya algunas estuviste mencionando y qué enfoque le tendrían que dar para este nuevo, no sé si nuevo perfil de criminalista 2.0. Bueno, creo que una materia que hasta incluso creo que sería bastante marketinera es fraude corporativo, o sea, directamente. Una materia que yo creo que va a tener que ser anual, porque no es algo tampoco muy simple de explicar, pero que repase estas cuestiones básicas para darle las herramientas cuando vaya una empresa a hacer las labores de criminalista. Cuáles son las áreas que interviene, un poco de contabilidad, un poco de IT, que tenga un poco de todo. Eso desde ya. Y después, las que tengan que ver con un rubro en particular y un montón. Yo tuve particularmente seguros, tuve como materia seguros, eso está muy bueno. Seguros es un mundo, o sea, es un mundo como puede ser las finanzas, como puede ser banco. Son mundos. Pero bueno, sí tiene que haber materias que enfoquen un poco más a lo que es administración de empresas, o sea, materias como administración de empresas y organizaciones, y todo lo que tiene que ver con un manejo de equipo para proyectos también. Sabés que cuando me convocaron acá en el 2016, la propuesta era diferente a las que venía manejando, porque acá hay 2 años de tecnología o de informática. ¿Considerás que tendrían que pasar a 3 o a 4 años constantes con pinceladas de tecnología en las nuevas carreras? Es que el día de mañana va a ser todo o sea, es muy probable, se escucha, ¿no? Es muy probable, hay cosas convencionales que no van a dejar de serlas. El asesinato con un cuchillo va a seguir siendo un asesinato con un cuchillo, con un arma blanca. Pero van a haber mucho más delitos
que involucran a la tecnología como medio por lo menos, o por sí mismas, ¿no? O sea, propias de sí mismas. Así que sí tiene que haber más informática. Bueno, todo esto de ciberseguridad debería estar en ese tipo de materias, y sobre todo para entender también las modalidades de fraude que están ocurriendo a través de ese tipo de fraude. Yo, por ejemplo, para también hablar de ejemplos, hace unos años yo trabajé un tiempo para lo que era una empresa de tarjetas y cajeros. Y la empresa, yo lo que hacía era justamente, hacía la coordinación con la policía para avisarles, por medio de herramientas que detectaban, que determinado fraudulento estaba llevando a cabo un skimming, por ejemplo, que es un tipo de fraude con tarjeta, un phishing, phishing del otro, o sea, phishing físico, que es otra cosa. O sea, un pescador, le decíamos, directamente en español, pero un fraude en un cajero. Entonces iba la policía y lo atrapaba porque yo lo estaba viendo en tiempo real, monitoreaba esas actividades. Hoy en día no tiene mucho sentido. O sea, ya es como algo, no tiene sentido porque ese tipo de fraude evolucionó y ya es un monitoreo y un bloqueo, es como algo muy sencillo ya. Pero obviamente tiene que estar un criminalista ahí, alguien que sepa del delito, y tiene que estar actualizado ese criminalista también. Primero, se abre el momento de preguntas, por favor, a medida que vaya surgiendo, o a Sami o a mí me piden, y la idea era que ustedes interactúen también con Diego por esa visión que quieren saber y esas consultas que por ahí quieren responder a sí mismo. Con respecto a eso que vos mencionabas, como la tecnología evoluciona, tienen ciclos de vida más cortos entonces los delitos informáticos. ¿Qué significa? Del que algo que crece y que nace posiblemente en pocos meses, se actualiza y da un hito, una vuelta completa, y va a ser mucho más complicado. Entonces a veces siento que en el ambiente de la licenciatura en sí, o uno convive en una fuerza de seguridad en gendarmería y está empapado y se rodea también de profesionales que están pura y exclusivamente en fuerza, y está la sensación siempre del que se corre muy de atrás. Y van pasando los años y ese muy de atrás se hace más largo. Entonces, la única manera que vos considerás y que se podría reducir ese tiempo es con capacitaciones constantes, o considerás que es más también la experiencia en calle, o ambas. Es una buena pregunta. Yo creo que es algo que no se resuelve con capacitaciones, algunas cuestiones, porque no hay una capacitación en lo que salió ayer. Ese es el tema. O sea, porque hay muchas cosas que están saliendo que necesitan un tiempo para que se haga una capacitación de. Y es muy probable que el egresado en esa capacitación ya no le sirva. O sea, está pasando mucho eso con las tecnologías que están saliendo. Entonces, eso un poco se ve en el campo. O sea, es algo que si vos estás en esa área de un tipo de fraude con, bueno, no sé, tarjeta, o sea, este tipo de ejemplos que estoy dando, es muy probable que tengas que innovar en ese momento. Y acá viene la palabra innovación, ¿no? O sea, y creo que ahí es otro de los aspectos que el criminalista está bastante, es un perfil bastante idóneo, que es en lo que es la creatividad. O sea, yo cómo hago para ser un poco más inteligente que el fraudulento. El fraudulento es un gran creativo, es una persona muy creativa. O sea, es alguien que con pocos recursos, porque por lo general es así, es difícil que sea una organización gigante la que está llevando a cabo, es muy difícil, si bien lo hay, es difícil que sea eso lo que te está atacando. Seguramente es un pibe de 17 que está en su casa, al pedo, perdón por la palabra, que está al pedo, tiene tiempo y lo hace. Entonces, es la creatividad lo que termina diciendo, bueno, él fue por este lado, dijo, aprovecho este bug o esta posibilidad y la tomo en mi, que no necesariamente tiene que ser un fraude financiero, lo aprovecho y hago la extracción de datos y la vendo en la deep web, o los amenazo, les digo, tengo esta información que está pasando muchísimo, hay muchas noticias de eso, tengo la base de datos de toda esta empresa de salud, pagame en Bitcoin esto y yo no la publico en la deep web. No. El primer consejo, no lo paguen, ¿no? Pero es algo que está pasando muchísimo y es alguien que no tiene muchos recursos, sino que simplemente aprovechó una situación. Entonces hay que ser más creativo también. Esa creatividad, entonces, ustedes tienen más chances de verla justamente porque estudian el delito que nosotros, que por ejemplo vamos por el lado de la solución. Tenemos que generar hipótesis todo el tiempo. Okay. Entonces yo creo que viene por ese lado.
cuando nosotros tenemos un hecho y tenemos que establecer qué pasó, qué es lo que nos preguntan, o sea, ¿qué hace el criminalista? Investiga hechos para esclarecerlos. Esa es la definición. Y está bueno porque si uno dice analiza hechos para esclarecerlos, no estoy hablando de crímenes, estoy hablando de hechos. O sea, el crimen la etiología o la cuestión legal lo va a determinar el juez o el abogado. Nosotros analizamos hechos y decimos, ese vaso estuvo ahí apoyado. Es lo único que vamos a decir. Después, si vos determinás que hubo una persona sentada acá, no, eso no lo dijimos. Dijimos que el vaso estuvo ahí apoyado. Lo único que dijimos. Entonces, como nosotros tenemos que constantemente pensar hipótesis y escenarios, yo creo que viene por ese lado la creatividad también. Bueno, ¿cómo pudo haber llegado? La creatividad, la hipótesis, y se podrían generar como un espacio más o una oportunidad para los chicos de la creación de nuevos desarrollos para la prevención con esa visión anticipada para achicar esa brecha digital. ¿Podríamos hablar de que es una posibilidad para ellos? Sí, y creo que es lo que más nos va a mantener en el tiempo, porque eso también es la cuestión. ¿Cómo es eso? Yo creo que eventualmente la creatividad también va a ser artificialmente, digamos, claro, desarrollada, y de poco a poco vamos a ser reemplazados en muchas tareas, en muchísimas. Yo hace poco leí un artículo, un paper, sobre que habían aplicado Machine Learning, se los recomiendo si les interesa, igual ahora dicen que está desfasado con la IA, pero sí. Machine Learning habían aplicado para analizar firmas. Genial, o sea, me encantó la idea. Nosotros analizamos firmas mucho, o sea, coetáneas, anteriores, posteriores, acumulamos firmas y con eso comparamos con el dubitado. Bueno, Machine Learning no es más que clasificar y organizar a partir de características. Yo le doy muchas firmas, si no le doy órdenes, simplemente me las clasifica en parecida, no parecida. Y ya está, ya me está resolviendo un poco. Obviamente ahí tiene que haber un perito, ¿no? Ahí que verifique esa tarea. Pero ya incluso existe esa tecnología que me compare cosas, que es básicamente la base de la escopometría encima. O sea, Diego, te hago una pregunta y por ahí también invito a los chicos, rompo el hielo para que se saquen las dudas de cosas que por ahí fuimos viendo en el aula o en las charlas. Esto de decir, bueno, existe un ámbito privado, pero surge mucho el miedo o esa incertidumbre de persona que se está por recibir o recién recibida, del decir, ¿quién me va a contratar a raíz del cómo me muestro o cómo me vendo? ¿Qué perfil? Nosotros por ahí con Nacho hacemos mucho hincapié en el uso de LinkedIn y demás, pero por ahí, ¿qué tendencias les recomendás también a los chicos que quieren apuntar hacia este lugar de mostrar? Porque de vuelta, o sea, la licenciatura en criminalística te abre para muchísimos lugares, pero por ahí si uno está apuntando a un objetivo específico, está bueno que tenga cierta tendencia en su perfil. ¿Qué les recomendás por ahí a aquellos que están empezando a construir su perfil en esta profesión? Bueno, algo que te voy a comentar, que ya que mencionás LinkedIn, hace poco se me dio por buscar una empresa, una Big Four, quería buscar cuántas personas con el título de licenciado en criminalística trabajó o estaba trabajando actualmente en esa Big Four. Yo busqué eso y me sorprendí el número, era redondo, 25. 25, o sea, 25 es una, no sé, ninguna división de la Fuerza de Seguridad debe tener 25 licenciados en criminalística. Lo dudo muchísimo, o sea, no, creo que la división de escopometría tiene 8, o sea, con eso les digo todo. Entonces, es increíble cómo ha crecido claramente la búsqueda concreta de perfiles del tipo licenciado en criminalística. En cuanto a la presentación, que creo que es algo muy importante, uno cómo se presenta, y creo que es una de las cuestiones por las cuales también tienen que involucrarse un poco en materias que tienen que ver con administración de empresas, es que ustedes no digan lo que saben, no digan lo que estudiaron, digan lo que pueden ayudar. O sea, digan cuál es la solución posible que puedo brindar. Y con eso pueden convencer. Porque ustedes tienen que convencerse, tienen que vender. Es venta esto. O sea, Bueno, buenísimo, porque empezamos a trabajar este año con los chicos de tercero justamente el perfil de LinkedIn, que es algo que antes de conocernos era importante salir y romper, porque es una posibilidad que tienen ellos y no tanto el CV sino ese perfil. Entonces vos decís que el perfil de LinkedIn tiene que mostrar pura y exclusivamente a lo que tienden a trabajar como algo específico y no darle una mirada muy global. Mira, con esto voy a contestar la pregunta.
yo tengo en el equipo con el que estoy ahora trabajando, es un equipo que desarrolla plataformas y en el equipo tengo a un médico, a un politólogo, un diseñador gráfico, bueno, ese puede estar más emparentado. Todos títulos que no tienen nada que ver. O sea, ¿para dónde se perfilan las cosas, las búsquedas corporativas? ¿Qué es lo que sabes y en qué me puedes ayudar? Claro, la solución. No me importa tu título. No me importa tu título. O sea, pero ese es el mensaje que termina dando la empresa. Sí. No me interesa. Entonces, lo que ustedes tienen que decir es, no pongan, si ustedes buscan este tipo de trabajo, de empleo, si buscan algo más privado, más corporativo, no pongan que levantan muertos, porque igual no lo hacemos, ¿no? Se supone, pero no pongan que levantan vainas en una escena, porque claro, no va a pasar. Y por eso les digo también que sean claros con ustedes mismos en cuanto a qué es lo que quieren hacer. Si quieren levantar vainas, claramente la parte privada no va a poder ser, salvo claro, que se metan en empresas de seguridad, que hay mucho de eso, ¿no? Eso también. Bueno, es otro nicho que es un nicho que pueden también, estar. Okay. Que existió hace mucho igual. Pero sí, véndanse diciendo cuáles son las soluciones que pueden ofrecer a la empresa. Eso sí. Yo tengo una pregunta, no sé cómo formularla bien, pero como que ¿Cómo salga? para poder como trabajar en todo esto de prevención e investigación y así, ¿se puede hacer especializándote en más como ciencias sociales? Como mucha gente creo entrar a la carrera para luego poder hacer criminología, de lo que he escuchado. Entonces, no sé si sabes si desde ese lado, o sea, eso sí es una buena opción para especializarse, para luego poder hacer investigación y eso. El perfil del criminalista es muy técnico. O sea, yo siento que, si bien hay algunas materias sociales, no deja mucho lugar a lo que es ciencias sociales, y lamentablemente eso nos impide un poco ingresar al ambiente corporativo, que es sumamente soft. Soft me refiero a lo que es la integración, el networking, el conocer un poco las áreas, todo eso. Entonces, sí, mi respuesta sería, sí, metete en lo más social posible porque la parte técnica ya la tenés. Y obviamente, si vas a seguir algo técnico y querés meterte en este mundo, vas a tener que estar actualizado. Eso también. Entonces, si te gusta mucho lo que es blockchain, si te gusta mucho lo que es cripto, que es algo concreto, también actualízate en eso. Pero sin dejar de desarrollar las habilidades soft, ¿cómo es? ¿Cómo sale? Suaves. Blandas, Blandas, las habilidades blandas. Hace unas semanas Sami llevó adelante unas capacitaciones a chicos en barrios carenciados respecto a lo que es la prevención del grooming. También nos acompañaron chicos de tercer año y mi pregunta puntual es si el licenciado en criminalística, ya teniendo alguna habilidad específica, también podría tener oportunidades educativas. Te hablo desde un, por ahí, nivel primario, secundario, amoldándolo justamente al nivel, pero que sea también un capacitador en la prevención de cualquier delito digital que se especifique. ¿Puede ser también otro nicho laboral? Bueno, yo di hace poco capacitaciones de phishing. ¿En organizaciones o...? En organizaciones, sí, sí. Ok, ¿y en las escuelas lo ves como una tendencia que puede llegar a ver? Los espacios EMI, mañana hay otro acá en Buenos Aires, son lugares donde o tanto a los docentes o a los alumnos, a veces en lo que es otro tipo de espacios, se le brinda. ¿Pero podría ser un lugar? Sí, yo lo digo más que nada por el tema de la mirada que tiene el criminalista. Es una mirada distinta. Ustedes, la mirada que tienen es muy distinta a las que otros profesionales pueden dar. Ustedes lo ven desde una manera más de delito, de escenario y simulación, y de cómo el delincuente puede llevar a cabo sin que lo descubran. Porque ustedes tienen que entender todas las variables, ¿sí? Entonces, su mirada es muy importante para cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con delito. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, siempre que se metan a capacitar en estas cuestiones, la mirada que tengan ustedes va a ser importante. Siempre, yo creo que siempre hay un nicho para el criminalista. Es realmente una ciencia que está en todos lados. O sea, ustedes pueden, y esto se habrán dado cuenta, o sea, cada vez salen más subdisciplinas de ciencias que no tienen nada que ver con la criminalística, que le agregan la palabra forense. Y es simplemente porque tuvieron un caso de delito con eso, en la que se vio involucrada la ciencia, y como son técnicas de la ciencia propia, pero para contestar cuestiones judiciales, le agregaban forense.
Pero Entonces, otra materia u otra capacitación que tendría que tener como habilidad blanda sería la oratoria, sí, totalmente. para poder expresar en organizaciones cualquier tipo de capacitación, que ese sería un nicho bien claro que un licenciado podría llevar adelante en su futuro. Sí. Oratoria es otra habilidad. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Por favor, vayan porque es el momento para aprovechar a Diego, me van avisando. Haciendo ya una conclusión, vamos encarando el cierre y agradecerte de nuevo que viniste. Ahí te pasamos. Quería darte un punto y una mirada. Si todo lo que venimos hablando de cómo tendría que ser la modificación en los planes de estudios de las licenciaturas, vemos la brecha digital que se genera en la sociedad hoy, 2024, y después con una tendencia al futuro. ¿Considerás que el licenciado se tendría que orientar pura y exclusivamente en las organizaciones, que hoy hay una demanda ahí, o podríamos empezar a ver ya como un profesional que puede ser contratado por una persona, por una familia que haya sido víctima? ¿Dónde nos podríamos empezar a ver a futuro? O las dos cosas. O las dos cosas, ok. Sí, lo que tiene que ver con hacer la función de perito, lo que sería perito de parte, ese tipo de cosas, o el asesoramiento particular, no lo dejen de hacer. O sea, yo creo que hay mucho campo laboral. Bueno, más allá, siempre les van a decir, ustedes inscríbanse a las listas para que salgan sorteados y puedan hacer pericias en los fueros. Bueno, ese es un muy buen ejercicio. Hacer eso les va a brindar experiencia. Por más que les salgan, al criminalista no le sale tantas, por más que le salgan 2 o 3 pericias por año, es suficiente para que tengan experiencia en cómo hacer una pericia en sello, cómo hacer una pericia en un documento, cómo hacer una pericia en una huella. Es importantísimo eso, y de a poco van a ir ganando experiencia y van a poder sentirse más cómodos, como es más experimentados y más tranquilos al momento de asesorar también. Y esto de la amplitud también mental a otras cuestiones que no sean solamente el objeto de estudio también es importante, porque normalmente el que venga a hacerles preguntas, sea la organización o sea la familia que está necesitando algo particular, son problemas a veces complejos. Son problemas complejos que si ustedes no tienen la respuesta, pueden llegar a formar equipos para responderla. Y esos también, o sea, ustedes son como planificadores de investigación, planificadores de prevención. Le llaman figura del coordinador a veces en la escena, pero bueno, sí, serían como un coordinador también. Entonces, tienen una situación en la que puede haber un fraude financiero, por un lado, pero también hay una cuestión de robo de mercadería. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacen ahí? O sea, son criminalistas. Ustedes tienen una mirada amplia, se supone, sobre todos los crímenes, sobre el delito. Entonces, involucran a un contador que los ayude con la parte de la parte contable, le indican un poco qué es lo que están buscando, y después tienen que aplicar cosas físicas para lo que es el stock, para ver si pueden identificar a una persona, y al mismo tiempo cosas digitales para ver cuál es la nómina de empleados, quiénes son las personas que están siempre tocando ese stock de inventario, en qué momento hubo el chequeo, el rechequeo de ese stock. O sea, los problemas son complejos y ahí es donde se tienen que meter. Yo creo que la cuestión, el gran desafío del criminalista es meterse en los problemas complejos. Es eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía la pregunta que me interesó la parte de los cursos, que podría ser algo más para el lado de la investigación del cibercrimen y de la parte ciberdelincuente para poder prevenir, y no quizás tanto de cursos que me sonaron como más matemáticos. De Python y eso. Sí, la Big Data. ¿Cuáles serían las capacitaciones para ciberseguridad, decís? Claro, que tengan que ver más con eso. ¿Qué curso recomendaría? A ver, el tema es, obviamente tenés que conocer cuáles son las maneras de proteger a tu organización sin que sea el ser humano la variable. O sea, esa es la primera cuestión, ¿no? Pero obviamente las que son el humano, la variable, es donde vas a estar vos. O sea, es justamente, porque todo lo que tiene que ver con, bueno, si pasa 5 segundos la computadora se bloquea, ¿no? Eso sería una medida de seguridad automática, que no tiene que ver con el ser humano. Pero que la persona esté contestando un WhatsApp a un desconocido diciéndole que es su jefe y le pase sus datos, tiene que ver con la concientización de esa persona y con la interacción humana, ¿sí? Entonces ahí son cuestiones que la tecnología todavía no lo va a poder resolver,
y no sé si en algún momento supongo que sí, pero lo veo todavía muy distante. Y ahí es cuando ingresa el criminalista a proponer con su creatividad cómo puede mitigar o bajar un poco eso que va a existir siempre. O sea, lamentablemente va a haber siempre una persona que... yo hace poco hice les cuento así, unas simulaciones en la empresa, en esta última, en donde hicimos 6 simulaciones a 30 personas. Y eran simulaciones de diferentes tipos de phishing, pero no solo phishing, sino también había smishing, había QR phishing, ¿no? Ese tipo de cosas. Y spear phishing, que es algo como más dirigido. Y elaboramos toda o sea, algo que puede pasar simplemente, ¿no? Elaboramos toda una estrategia para ver cómo podían caer. ¿Cómo pueden caer estas personas? O sea, nos pusimos en los zapatos del delincuente, o sea, creativamente digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, registremos un dominio que termine con ese, que no existe, y nos hacemos pasar por el dueño de la empresa y le decimos, che, pasame la lista de todos los empleados, o pasame, ¿cómo es? Los datos de algún acceso, lo que sea, y cayeron. O sea, estas es una cosas, auditoría eso, una auditoría de seguridad. Sí, son simulaciones. Claro. Son simulaciones, pero bueno, todo lo que es la parte tecnológica les va a servir porque tienen que saberla. O sea, que tienen que saber que las computadoras se bloquean cada 5 segundos porque es una variable que no la pueden involucrar en lo que están en el programa, en la campaña que están haciendo de seguridad. Entonces, por ahí, de prevención. una ciberseguridad y ciberdefensa sería ahí del vamos, como para... Sí. De una. Ahora le Ciberseguridad llaman y ciberfraude. ciberfraude también. A ver, espera que hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Con respecto a los listados para trabajar, yo soy de Chosmalal, de Neuquén, estudié en la Universidad Nacional de Río Negro, en Cipolletti, y me vine el año pasado para acá. Y quería saber cómo podría yo matricularme, porque como no hay colegios de criminalista ni nada de eso, yo a cualquier persona que le pregunto me dice una cosa, hay otra persona me dice otra cosa y así. En Ciudad de Buenos Aires y en provincia Sí, no, acá. No tenés colegio. Yo ahora me mudé a Capital, Claro. así que sería como para matricularme acá. ¿Y para qué lo harías? Más que nada para aparecer en el listado, como para empezar a hacer pericias. ¿Vos creés que necesitas matriculante para aparecer en el listado? Yo me anoté, fui al consejo de la magistratura, me parece que es. No. Fui a un montón de lugares, ya ni sé a cuál fui. La verdad, me dijeron que, por ejemplo, en noviembre yo me podía anotar en el listado. Tengo mi usuario hecho, cargué todo, pero Sí. en ningún lugar me piden el título, nada, y eso me pareció extraño. Como, ¿Vos querés hacer pericias en el fuero de la Ciudad de Buenos Aires? sí. En los fueros de la Ciudad de Buenos Aires, que son los federales. En realidad, Sí. pues está ahí Buenos Aires. Ok. Primero que no tiene, es cierto, no tiene colegio, criminalística. Hubo un par de proyectos de ley, porque acá para tener colegio tenés que hacer un proyecto de ley, te lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados. Bueno, esto es bastante complejo. Y los calígrafos tienen, pero porque lo hicieron hace muchos años, lo tienen. Y es un colegio muy chico. Pero en cuanto al criminalista, hay colegios en algunas provincias. Está Formosa, Corrientes, o sea, hay algunas provincias que tienen colegio propio. Ahora bien, el colegio hace las veces de defensa tuya y también de la que te va a penalizar si te comportás mal, por decirlo de alguna manera. O sea, la que va a estar viendo cómo trabajás, cómo es tu ética laboral, ¿sí? No hace otra cosa. O sea, el colegio Entonces no hace otra yo cosa. podría hacer pericias sin problemas, sin tener matrícula. Eso es algo que yo desconocía. Yo estoy, mira, particularmente yo estoy desde 2018 inscripto en todos los fueros de Capital. Yo me inscribí te inscribís una vez, te piden el título una vez sola, que sí lo tenés que presentar de manera física en cualquier juzgado. Vas a cualquier juzgado, lo presentás solamente para que ellos chequen que lo que mandaste sea lo que efectivamente pasaste por PDF por mail. Eso lo haces una vez sola, pagás tiene un costo que no es muy alto, creo que ahora está 5.000 pesos, no sé cuánto está ahora. Y ya está. Y lo increíble, y esto lo descubrí hace poco,
es que como criminalista podés anotarte a más profesiones. Yo me anoté como documentólogo, como balístico, como papiloscópico e intenté como obras de arte. Porque Sí. yo tenía esa también y no me dejaron, no sé por qué. Pero bueno, lo intenté. Entonces me tengo que acercar, porque a mí lo que me pareció extraño es que en ningún momento me pidieron el título. Yo ingresé a la web, cargué todo, incluso tenía problemas con la carga, entonces me acerqué. Un señor desde la oficina me ayudó, Sí. pero digo, qué raro que yo me pueda inscribir y no necesiten mi título en ningún lado. No, ellos lo tienen que chequear una vez sola. Después, cuando haces la inscripción al siguiente año, simplemente pagás el bono y decís quiero estar y ya está. Genial. O sea, es Y como que después, queda. otra pregunta. Yo particularmente ya termino una especialización en cibercrimen. Tengo que hacer la tesis nomás. Y yo estoy buscando trabajo ya hace 1 año y medio más o menos. Y me pareció que capaz que algunas áreas no saben a quién están buscando. Ponele, me postulo a, no sé, a fraudes, me postulo Sí. a, no sé, coordinación de equipo en prevención de no sé qué. Y como que sí piden mucha gente especialista en informática, que yo no soy especialista en informática, soy licenciada en criminología y ciencias forenses, que sería la parte de criminalística, pero desde el conocimiento que tenemos, yo creo que podría estar apta para ese área de trabajo. Totalmente. Pero siento que las empresas desconocen las funciones. Bueno, se las tenés que dar a conocer. Justamente, y ahí viene la parte de la presentación. Ahí hay que prestar mucha atención al post, del job post, de la empresa. Si te está diciendo que están buscando, más allá de que no diga criminalística, así explícitamente, te están diciendo que es para el área de cibercrimen, por los delitos de fraude. Piensa en estas palabras clave, ¿no? Fraude, cibercrimen, o sea, todo esto. Tu presentación va a ser: soy licenciado en criminalística, sí, decilo porque es tu base, pero me he especializado con cibercrimen y demás, y considero que en un área puedo brindar, y todo esto que les estoy diciendo, mi pensamiento lateral de delitos para poder ayudarlos a generar reglas para utilizarlas para la prevención y detención de irregularidades en las operaciones. Ahí ya te Sería siempre acompañado entonces de una carta de presentación, porque Sí. a veces con mandar el Sí, porque currículum no- yo siento que lo pasan nomás. Es que es muy probable que la gente que te hace el filtro, que es recursos humanos, esté mirando el título. Entonces, dice, pero nosotros en la publicación decíamos que era administración y eso, y acuérdense que recursos humanos no es el que está buscando a la persona, es el área. Y es muy probable que recursos humanos haga un filtro para que el área revise después algunos perfiles. Entonces ustedes tienen que lograr captar a ese primer filtro, ¿sí? Igualmente, y esto es un consejo que no sé si es bueno, pero traten de llegar a ese que están buscando, que los está buscando. Traten Sí, de llegar un yo poco. tuve recomendaciones de gente de recursos humanos que me dijo, vos hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Bueno, vos transformalo para que lo que estás diciendo que hiciste tenga que estar de acuerdo, o sea, que esté de acuerdo y coincida con el perfil de la persona que están buscando. Porque eso pasa, a veces buscan. Sí, por- no saben mucho qué es lo que está, o no lo entienden lo que está buscando el área, que eso también pasa mucho. Y te repito, tengo médicos que están queryando, están haciendo queries. O sea, y es un médico, el título es médico. La que está trabajando conmigo con el tema de ciberfraude, es administradora de empresa, no tiene una base de IT, no es analista de sistemas, nada de eso. Sí, yo tengo compañeros de la especialización que son contadores, administradores de empresas y en conjunto, porque en la universidad nos hacen hacer trabajos en conjunto, aprendemos un montón. Sí, es increíble, ayuda muchísimo. Sí. Siempre háganse amigos de un contador, de un abogado. O sea, háganse porque les da esa información que ustedes precisan para sus fines. O sea, Bueno, muchas gracias, porque yo no sabía que podía hacer pericia sin tener matrícula, porque, por ejemplo, no, es que si no, no habría peritos de criminalística directamente en los fuera. Sí. O sea, si fuese así. En Neuquén me pedían sí o sí que me matricule. Yo no me quedé a vivir allá porque en realidad al principio me gustaba la parte de criminología, la prevención, y ellos deciden no invertir en eso. Entonces me vine para acá y encontré como la parte de cibercrimen que me interesó mucho más. Está muy interesante, te digo. O sea, está muy bueno. Entonces, sí, otra.
Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Patricio. Mira, te quería hacer una consulta respecto, porque estamos hablando todo lo que es crimen, delito, fraude, pero justo se me ocurrió qué injerencia podemos llegar a tener con seguridad e higiene, que también es una rama, un rubro que también está siendo bastante requerido. Somos investigadores de hechos. O sea, si bien el título se llama criminalística y demás, estudiamos hechos. Si nuestras investigaciones de hechos no importa cuál sea el juez, sea el directorio de una empresa, sea un juez, sea un abogado, sea otro profesional que necesita contestar una pregunta, vos estás esclareciendo hechos. Entonces ahí lo que tenés que buscar, yo la verdad que no me he metido mucho en el área de seguridad e higiene, pero lo que tenés que buscar es de qué manera lo que vos sabés y lo que puedas saber puede ayudar a contestar una pregunta que no la sabe contestar el profesional o el área de seguridad e higiene. Pero siempre teniendo en cuenta esto, estudiamos hechos. Entonces, aprovechar ese pensamiento lateral y creativo de cómo resolver esta pregunta para contestársela a quien me lo pregunte. Sin importar cuál sea el rubro, ¿no? ¿Y alguna capacitación así que Sergio nos puedas recomendar? ¿De seguridad e higiene? Exacto. No se me ocurre ninguna. No. Porque No, aparte porque es un hecho justo, muy mirá, chico igual. a mí lo único que se me ocurre es, qué sé yo, porque me ha tocado trabajar, bueno, me mandaron una orden, perdón, soy de gendarmería, me mandaron, decir, bueno, che, hace una inspección de seguridad e higiene, ni idea. Claro. Digo, Bueno, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque siempre, bueno, las cosas me tocaron, bueno, che, empezar por la pregunta que están haciendo. listo. Claro. ¿Qué seguridad de higiene? ¿Viste? Bueno, listo. Entonces, ¿qué tan sucio está el baño? Fue lo primero que se me ocurrió. Claro. Y de repente, bueno, me encuentro con que, bueno, el taller, bueno, la fosa del taller, bueno, cómo estaba ubicada, no estaba tapada, todo, pero bueno, era, viste, como no, si siempre está así. ¿Viste? Después descubro, tiempo después descubro, no, que tiene que estar señalizada, tiene que tener, hay todo un cierto protocolo, pero bueno, está ambientado solamente a mi tipo de trabajo. Claro. Yo quería saber, bueno, qué tanto podemos hacer afuera, eso. Fuera, digamos, decir, bueno, como vos decías, criminalística es policía o fuerza de seguridad, claro, o el juzgado, o a lo sumo una empresa de seguro, que yo... Bueno, capaz sea tu lugar para innovar, o sea, justamente, sería interesante, porque yo la verdad que no escuché mucho de que se hayan, si bien he visto que se han involucrado profesionales de seguridad e higiene, que es un nicho chico, no sé hasta qué punto tiene injerencia un criminalista en el tipo de objetivos que persigue un licenciado en seguridad e higiene. Pero habría que empezar con la pregunta, ¿qué es lo que te están pidiendo? Porque tal vez algo lo puedes contestar desde tu ciencia, y si no lo puedes contestar, lo puedes averiguar. Sí, sería tirarse la pileta a ver qué onda, más o menos. Algo así. Pero el criminalista hace sí. eso. Sí, no, en No, realidad o sea, es la base de nuestra vida, así que es eso, así. justamente. Yo me acuerdo que tenía un profesor que decía, tengo a una persona que aparentemente va a las casas, no me acuerdo bien cómo lo había dicho, estoy tratando de acordarme la anécdota, pero va a las casas y aprovecha aparentemente que no escucha nada para ingresar a la casa. Y digo, bueno, pero para escuchar tiene que apoyar la oreja, mínimo. Y esto fue hace años igual. Bueno, veamos si podemos revelar, como hacemos con las huellas, la oreja. Revelaron la oreja y bueno, de hecho la oreja es uno de los elementos biométricos para identificar personas. Uno tiene que innovar todo el tiempo con la criminalística. Y por ejemplo, o sea, del área del otro, lo de todo naturales, de química, medicina, todo eso, o sea, ¿cómo lo ves? Porque yo lo veo más del lado de las fuerzas, obviamente en laboratorio, pero tienen tipo bioquímicos o directamente médicos o lo que sea, y no entiendo cómo entramos nosotros en ese área, ¿entendés? O sea, me pasaba mucho con esto de LinkedIn, fraudes tipo IT, toda gente de administración de empresas, todos que tampoco entrábamos. Entiendo que hay que hacer esa presentación y dar a saber lo que sabemos hacer. Sí, pero algunas empresas ya saben igual. Pero, claro, sí, pero del otro lado, de las otras ciencias, más que nada esas que son como más específicas y siempre van a buscar, o sea, veo antes que a un licenciado en criminalística que además no saben lo que hacemos muy bien todas las empresas, siempre van a preferir a un bioquímico, un médico, a una persona más que haya estudiado otra carrera más. Pero ustedes tenemos, somos prácticamente
auxiliares de laboratorio. O sea, tenemos tanta química que somos, yo no sé si todas igual, ahí desconozco, pero por lo menos la carrera que yo hice, una de las competencias, y eso ténganlo en cuenta también, cuando ustedes se reciben, vean cuáles son las competencias con las que salen. Uno era auxiliar de laboratorio, o sea, uno se puede proponer como auxiliar de laboratorio. Y de hecho, bueno, en la fuerza de seguridad desde ya tenés criminalistas en laboratorio directamente, en laboratorio haciendo pericias de laboratorio, o sea, de químicas. Y si te referís al rubro, el farmacéutico tiene un área que se llama CSI, una empresa, de estilo así, o sea, tiene un área de CSI, que tiene que ver obviamente con lo que es falsificación más que nada, pero no sé hasta dónde llega los objetivos de esa área. No sé si tiene que ver ya con algo de laboratorio, si tiene que ver con fraude, si tiene que ver con tema de falsificación de medicamentos, no sé. Bueno, para ir cerrando, ¿alguien más? ¿Nadie? Yo creo que el mensaje está claro. Hoy tuvimos un primer espacio, seguramente lo vamos a estar repitiendo y vamos a estar encarando por ahí temas más específicos. Agradecer a la subsede de Buenos Aires, agradecer a todos ustedes. Creo que el tema de la presentación, hoy por más que a veces cuando charlo con colegas me dicen, pero eso es más marketing, están como que sí, hoy creo que tenemos que tener marketing. Eso es algo que estoy convencido como profesional, sea del área que sea. Ser y parecer. Exactamente, y saber venderte. Totalmente, porque he conocido chicos que la verdad eran cráneos en la facultad, en analista, en licenciados o en las maestrías propias, eran cráneos, pero no sabían venderse, no tenían oratoria, no tenían esa habilidad. Y creo que hoy sigo, y más charlo con vos o más charlo con otros profesionales, me convenzo más del que tenés que saber venderte, tenés que saber mostrar cuáles son tus habilidades, tener la mirada bien fina y agarrar cualquier oportunidad. Yo creo que las oportunidades se presentan, lo que pasa es que no tenemos a veces la habilidad y el ejercicio del verla, la oportunidad, pero creo que se están cruzando constantemente y esas habilidades y oportunidades, creo que las tecnologías nos están brindando ese espacio. ¿Por qué? Porque aparecen tantas, tan rápido y en tan corto tiempo que hay más oportunidades sobre la calle. Lo que pasa es que el ojo no está entrenado, entonces no las estamos viendo. Así que chicos, hay que perfeccionar el LinkedIn, hay que hacer buenos contenidos, no te digo que ser un hábil, un influencer, pero bueno. Pero esto de mandarse es así, mándense, O sea, yo no tenía idea de fintech, no tenía idea, lo aprendí ahí también. Y obviamente el conocimiento que vamos haciendo en la carrera, que nos desarrolla un poco lo que es el pensamiento lateral, nos ayuda a hacer las preguntas también correctas, ¿no? Correcto. Uno está desarrollando el área de fraude y lo primero que va a decir es, bueno, ¿por dónde puede salir la plata? Es la primera pregunta, o sea, ¿por dónde me la saco? Es la primera pregunta, y esa pregunta tal vez alguien de Haití, un contador no se la hace. No, porque yo siendo del área, nosotros nos capacitan para tratar de dar una solución a algo que falta, pero en ningún momento nos dan la mirada de que en esa solución está también la prevención. Entonces nosotros desarrollamos, nosotros generamos proyectos y vamos a dar algo que está faltando en el mercado. Entonces esa alianza me parece que con el licenciado en criminalística, en tecnología, es una oportunidad que está abierta de par en par en el futuro. No sé si Sami, vamos cerrando, agradecerles a todos. Diego, muchísimas gracias, seguramente te vamos a estar convocando más adelante para hablar de algo más específico y creo que las oportunidades hay que aprovecharlas. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Diego se queda un rato más por si quieren hablar en privado con él, algo en particular. Sami, gracias por acompañarnos, sucede también, nos estamos viendo. Gracias a todos y un aplauso para Diego que se acercó hasta acá. Muchas gracias a todos. Sí.